El olor llegó primero. No el aroma metálico y familiar de la carne fresca que los vecinos del barrio San Martín habían respirado durante más de 30 años cada vez que pasaban frente a la carnicería de don Isaías. Este era diferente, más dulce, casi empalagoso, como si algo se hubiera quedado demasiado tiempo en el fondo del refrigerador, escondido debajo de las bandejas de cortes premium que siempre exhibía en el mostrador principal. La señora Beatriz Lombardi, que compraba allí desde 1947, fue la primera en mencionarlo a su marido. «Hay algo raro en la carne que traje el martes», le dijo mientras revolvía el guiso que había preparado para la cena. Su esposo, Alberto, probó una cucharada y frunció el ceño. No estaba mal, exactamente, solo diferente, con un sabor que no lograba identificar, algo que se quedaba en el paladar más tiempo del que debería. 3 días después, la queja llegó a las oficinas del Departamento de Inspección Sanitaria de la ciudad. No era una queja formal todavía, solo una conversación informal entre la señora Lombardi y su sobrina, que trabajaba como administrativa en el segundo piso del edificio municipal. Pero fue suficiente para que el nombre de la carnicería de don Isaías apareciera en el escritorio del inspector jefe Carlos Héctor Vargas. Vargas tenía 52 años y llevaba 26 inspeccionando establecimientos comerciales de alimentos en Buenos Aires. Había visto de todo: ratas en panaderías, carne podrida vendida como fresca, documentación falsificada, sobornos, amenazas. Pero había algo en su instinto, ese sexto sentido que solo desarrollan quienes pasan décadas levantando tapas de alcantarillas y abriendo refrigeradores en cocinas de restaurantes de mala muerte, que le decía que esto era diferente. Tal vez era el hecho de que don Isaías Fermín Cortázar tenía una reputación impecable. Tal vez era que su carnicería, La Primavera, había pasado todas las inspecciones durante los últimos 15 años sin una sola observación. Vargas decidió hacer una visita sin anuncio previo un jueves por la mañana, cuando sabía que el local estaría lleno de amas de casa, haciendo las compras de la semana. Llegó a las 9:15, cuando el sol de agosto apenas calentaba las veredas mojadas por la lluvia nocturna. La carnicería ocupaba la esquina de Avenida Directorio y calle Tabaré, un local amplio con grandes ventanales que permitían ver el interior desde la calle. Dentro, don Isaías atendía personalmente a una fila de 6 o 7 clientas, todas mujeres de edad avanzada que parecían conocerlo de toda la vida. El hombre tenía 68 años, pero aparentaba menos, alto, de espaldas todavía anchas, con el delantal blanco impecable y las manos fuertes de quien había pasado décadas desossando reses y cortando carne. Su rostro bronceado mostraba arrugas profundas alrededor de los ojos, pero su sonrisa era cálida cuando saludaba a cada cliente por su nombre. «Doña Marta, hoy tengo un osobuco que va a quedarle perfecto para el puchero», decía mientras envolvía los cortes en papel madera con movimientos precisos, casi ceremoniales. Vargas esperó su turno observando. El local estaba impecable. Los azulejos blancos de las paredes brillaban bajo la luz fluorescente. Las vitrinas refrigeradas mostraban cortes perfectamente organizados, cada uno con su etiqueta manuscrita indicando el tipo de carne y el precio por kilogramo. En la parte trasera, visible a través de una puerta entreabierta, se veía la cámara frigorífica donde don Isaías guardaba las medias reses que compraba cada semana en el mercado central. «¿En qué lo puedo ayudar, joven?», preguntó don Isaías cuando Vargas llegó al mostrador. El inspector mostró su credencial. La sonrisa del carnicero no vaciló. «Por supuesto, inspector. Toda mi documentación está en orden. ¿Quiere revisarla en la oficina o aquí mismo?». La voz era tranquila, casi servicial. Vargas había aprendido que los culpables de algo solían ponerse nerviosos al ver la credencial. Los inocentes, como parecía ser don Isaías, simplemente cooperaban. «Voy a necesitar ver los registros de compra de los últimos 3 meses», dijo Vargas. «También los certificados sanitarios de sus proveedores y los comprobantes de las últimas inspecciones veterinarias de la carne que recibe». Don Isaías asintió y lo guió a una pequeña oficina detrás del mostrador. La habitación olía a papel viejo y a ese mismo aroma dulzón que Vargas había notado al entrar al local. En un archivador metálico gris, el carnicero guardaba carpetas perfectamente organizadas por fecha. Sacó las correspondientes a junio, julio y agosto de 1979 y las colocó sobre el escritorio. Vargas comenzó a revisar. Todo parecía estar en orden. Facturas del Mercado Central de Buenos Aires, certificados veterinarios firmados y sellados, comprobantes de pago. La carnicería compraba aproximadamente 3 medias reses por semana, lo que era consistente con el volumen de ventas que Vargas estimaba para un negocio de ese tamaño en ese barrio. Pero entonces notó algo extraño. En las facturas de julio había una discrepancia en las fechas. Una compra registrada el 15 de julio, un martes, pero el sello del Mercado Central indicaba que había sido procesada el 17, un jueves. «Don Isaías», dijo Vargas, sin levantar la vista de los papeles,
¿Puede explicarme esta diferencia de fechas? El carnicero se inclinó para ver el documento. Su expresión no cambió. Ah, sí. A veces los muchachos del mercado se retrasan con el papeleo. Yo anoto la fecha en que hago el pedido, pero ellos procesan todo junto al final de la semana. Es un error administrativo, nada más. Era una explicación razonable. Vargas había visto errores similares docenas de veces, pero su instinto seguía molestándolo. Decidió presionar un poco más. ¿Y este certificado veterinario? Está firmado por el doctor Ramírez, pero el sello parece diferente a los otros que tengo archivados de él. Por primera vez, don Isaías vaciló. Fue apenas un segundo, un parpadeo casi imperceptible, pero Vargas lo notó. El doctor Ramírez cambió de sello el mes pasado, dijo el carnicero. ¿Puede llamarlo si quiere verificar? Vargas anotó el número de teléfono que don Isaías le proporcionó y continuó revisando los documentos. Pasó 2 horas en esa oficina, examinando cada papel, cada firma, cada sello. No encontró nada definitivamente irregular, pero tampoco logró sacudirse la sensación de que algo no encajaba. Antes de irse, le pidió a don Isaías permiso para tomar muestras de la carne que tenía en exhibición. Por supuesto, inspector, dijo el carnicero. Tome lo que necesite. Vargas seleccionó 3 cortes diferentes, un trozo de lomo, un pedazo de nalga y algunas costillas. Los envolvió cuidadosamente en bolsas estériles que llevaba en su maletín y los marcó con fecha y hora. Le entregó un recibo a don Isaías y se despidió con un apretón de manos. Las manos del carnicero eran sorprendentemente suaves para alguien que trabajaba con cuchillos y carne todo el día. En el laboratorio del Departamento de Inspección Sanitaria, Vargas entregó las muestras a la doctora Elena Susana Mendizábal, una bioquímica de 43 años, especializada en análisis forense de alimentos. Se conocían desde hacía 15 años y habían trabajado juntos en casos de intoxicación alimentaria, adulteración de productos y fraude comercial. Elena era meticulosa hasta el punto de ser obsesiva, lo que la convertía en la persona perfecta para este trabajo. ¿Qué estoy buscando exactamente?, preguntó Elena mientras colocaba las muestras en la mesa de trabajo. No lo sé, admitió Vargas. Solo tengo una sensación. Revisa todo. Bacterias, parásitos, adulteración y si puedes, haz un análisis de ADN para confirmar que es carne bovina. Elena alzó una ceja. ¿ADN? Carlos, eso va a tomar tiempo y no es barato. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que algo no está bien, respondió Vargas. Los resultados preliminares llegaron 3 días después. Bacterias, dentro de los límites normales. Parásitos, ninguno detectado. Adulteración con otras proteínas animales comunes, negativo. Todo parecía perfectamente normal, pero el análisis de ADN tardaría 2 semanas más, porque Elena había tenido que enviar las muestras a un laboratorio más especializado en la Universidad de Buenos Aires. Mientras tanto, Vargas decidió profundizar en la historia de don Isaías. Los archivos municipales revelaron que Isaías Fermín Cortázar había abierto La Primavera en 1946, apenas un año después de llegar a Buenos Aires desde su provincia natal de Santiago del Estero. Había llegado con su esposa, Dolores, y su hija mayor, Lucía, que entonces tenía 4 años. La carnicería prosperó rápidamente, convirtiéndose en un punto de referencia del barrio. Los vecinos recordaban a don Isaías como un hombre trabajador, callado pero amable, que siempre tenía la mejor carne y los mejores precios. Su esposa Dolores había muerto en 1953, según el certificado de defunción que Vargas encontró en el registro civil. Causa de muerte: neumonía. Dejó a don Isaías viudo con 4 hijas: Lucía, que entonces tenía 11 años, Rosa, de 9, Catalina, de 6, y la pequeña Mercedes, de apenas 2 años. Vargas encontró registros de nacimiento para todas ellas, pero después de 1953, sus nombres desaparecían de los archivos públicos. No había certificados de matrimonio, ni cambios de domicilio, ni inscripciones escolares más allá de la escuela primaria. Era como si las 4 hijas se hubieran evaporado. Intrigado, Vargas comenzó a preguntar a los vecinos más antiguos del barrio. La mayoría recordaba a las niñas, especialmente a Lucía, que ayudaba a su padre en la carnicería durante los fines de semana. Era una niña hermosa, le dijo doña Marta Cifuentes, que vivía en el edificio de enfrente desde 1948. Rubia, con ojos claros, muy educada, pero dejó de venir al negocio cuando tenía unos 17 o 18 años. Don Isaías dijo que se había ido a vivir con unos parientes al interior. ¿Y las otras hijas?, preguntó Vargas. Rosa también se fue joven, las 2 menores. No las recuerdo tan bien. Don Isaías no hablaba mucho de ellas. Era un hombre muy reservado con su vida privada. Vargas habló con más vecinos. Las historias eran similares. Las hijas habían crecido,
habían dejado de verse por el barrio, y don Isaías explicaba que se habían casado o mudado a otras provincias. Nadie había cuestionado estas explicaciones. ¿Por qué habrían de hacerlo? Era normal que las hijas se casaran y se fueran de la casa paterna, pero a Vargas le molestaba la ausencia total de registros. Ningún certificado de matrimonio, ninguna dirección nueva en los archivos de correos. Era posible, por supuesto, que las mujeres se hubieran casado en otras provincias y que sus documentos estuvieran archivados allí, pero 4 hijas, todas desapareciendo de los registros oficiales sin dejar rastro. Parecía una coincidencia notable. El 29 de agosto, un martes por la tarde, Elena Mendizábal llamó a Vargas a su oficina. Su voz sonaba tensa por teléfono. «Carlos, necesito que vengas al laboratorio ahora mismo y trae a alguien del departamento legal contigo». Vargas sintió que el estómago se le apretaba. Condujo hasta el laboratorio en 15 minutos, acompañado por el asesor legal del departamento, el doctor Ernesto Paz, un hombre de 60 años con experiencia en casos penales complejos. Elena los esperaba en su oficina, pálida, con las manos temblorosas mientras sostenía un folder manila. «Los resultados del ADN llegaron esta mañana», dijo sin preámbulos. «Los revisé 3 veces. Incluso llamé al laboratorio de la universidad para confirmar que no había error en el procesamiento». «¿Y?», preguntó Vargas, aunque parte de él ya sabía la respuesta. «No es carne bovina, Carlos. Tampoco porcina, ni ovina, ni de ningún animal de granja conocido». Elena abrió el folder y sacó varias hojas llenas de gráficos y números. El análisis de secuenciación genética muestra una coincidencia del 99.9% con ADN humano. El silencio que siguió fue absoluto. Vargas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ernesto Paz, que había permanecido callado hasta ese momento, fue el primero en hablar. «¿Estás absolutamente segura de esto?» «Pedí una segunda muestra independiente», respondió Elena. Los resultados fueron idénticos. La carne que Carlos tomó de la carnicería de don Isaías no es de ningún animal. Es tejido humano. Vargas se sentó pesadamente en una silla. Su mente intentaba procesar la información, conectar los puntos, las hijas desaparecidas, la carne con sabor extraño, los documentos con discrepancias menores. «¿Cuántos años tiene esa carne?», preguntó con voz ronca. Elena consultó sus notas. El análisis de degradación celular sugiere que fue procesada hace aproximadamente 2 semanas, no más de 3. Estaba bien refrigerada, lo que preservó la estructura del tejido. «Necesitamos una orden judicial», dijo Ernesto Paz, ya recuperando su compostura profesional. «Inmediatamente, para registrar el local completo, incautando toda la carne, todos los registros y para interrogar a don Isaías. También necesitamos exhumar el cuerpo de su esposa», añadió Vargas, «y rastrear a las 4 hijas, si es que realmente existen más allá de los certificados de nacimiento». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad burocrática. Ernesto Paz redactó la solicitud de orden judicial, mientras Vargas preparaba un informe detallado de sus investigaciones. Para las 6 de la tarde, tenían la autorización del juez federal Rodolfo Casares, que había leído el informe de Elena con expresión cada vez más sombría. A las 7 de la mañana del día siguiente, un miércoles 30 de agosto, un equipo de 12 personas se presentó en la carnicería La Primavera. Vargas, Elena, Ernesto, 4 agentes de la Policía Federal, 2 técnicos forenses y un fotógrafo oficial. Don Isaías estaba preparando el local para abrir cuando vio el convoy de vehículos estacionarse frente a su negocio. Su expresión, que Vargas observó cuidadosamente a través del vidrio, no cambió. Simplemente dejó el cuchillo que estaba afilando sobre el mostrador y fue a abrir la puerta. «Inspector Vargas», dijo con voz tranquila, «supongo que esto no es una inspección de rutina. Tenemos una orden judicial para registrar el local completo y confiscar todo su inventario de carne», respondió Vargas. «Necesito que se haga a un lado y nos permita trabajar». Don Isaías asintió. No preguntó por qué. No protestó. No pidió llamar a un abogado. Simplemente se sentó en una silla junto al mostrador y observó mientras los técnicos comenzaban a trabajar. El registro fue metódico y exhaustivo. Cada corte de carne en las vitrinas fue fotografiado, etiquetado y guardado en bolsas de evidencia. Los técnicos revisaron la cámara frigorífica en la parte trasera, donde encontraron 6 medias reses colgando de ganchos metálicos, o eso parecían a primera vista. Pero cuando Elena examinó una más de cerca, notó que la estructura ósea no era correcta. Las costillas eran demasiado delgadas, las articulaciones demasiado pequeñas. «Carlos», llamó con voz temblorosa, «necesitas ver esto». Vargas entró a la cámara frigorífica. La temperatura era de 4 grados centígrados y su aliento se condensaba en nubes de vapor con cada exhalación. Elena señaló una de las reses colgantes. Bajo la luz fría de las lámparas fluorescentes, Vargas pudo ver lo que había notado. No eran patas de vaca, eran piernas humanas,
despellejadas con tal precisión que a primera vista podían pasar por carne de animal. Los huesos eran inconfundiblemente humanos, el fémur, la tibia, el peroné. Vargas tuvo que salir de la cámara frigorífica para vomitar. En sus 26 años como inspector había visto cosas repugnantes, pero esto superaba todo. Cuando logró recuperar la compostura, ordenó que don Isaías fuera arrestado inmediatamente. El carnicero no opuso resistencia. Mientras los agentes le colocaban las esposas, sus ojos se encontraron con los de Vargas. No había miedo en ellos, no había culpa. Solo una especie de resignación tranquila, como si supiera que este momento llegaría eventualmente. ¿Dónde están sus hijas, don Isaías? Preguntó Vargas. El carnicero sonrió apenas, una sonrisa pequeña y triste. En el negocio, respondió. Siempre han estado en el negocio. Era lo único que me quedaba después de que Dolores murió. Tenía que cuidar de ellas de alguna manera. Los técnicos forenses pasaron los siguientes 3 días registrando cada centímetro del local. En el sótano, debajo de la cámara frigorífica, encontraron una segunda habitación oculta que don Isaías había construido en 1954, un año después de la muerte de su esposa. Las paredes estaban revestidas de azulejos blancos, similares a los de un quirófano. En el centro había una mesa de acero inoxidable con canales de drenaje que conducían a un desagüe en el piso. Instrumentos de carnicero colgaban de ganchos en la pared, cuchillos de distintos tamaños, sierras para hueso, ganchos para colgar carne. Pero lo más perturbador era el archivo. Don Isaías había llevado registros meticulosos. En un armario de metal, los investigadores encontraron 4 cuadernos de tapa dura, cada uno correspondiente a una de sus hijas. En ellos, con letra pequeña y prolijamente escritas, había anotaciones detalladas que databan desde 1953 hasta agosto de 1979. El cuaderno de Lucía, la mayor, comenzaba en diciembre de 1953. Lucía cumplió 12 años hoy. Ya no puedo alimentar a 4 bocas con lo que gano. Dolores se fue y me dejó solo con esta carga, pero encontré la solución. La carne que sobra de las reses no es suficiente. Necesito más. Lucía entiende. Ella siempre fue la más buena. Las anotaciones continuaban, describiendo en lenguaje clínico y desapasionado cómo don Isaías había ahogado a Lucía en la bañera del apartamento que compartían arriba de la carnicería, cómo había descendido su cuerpo al sótano durante la noche, cómo había pasado horas procesando su carne con la misma precisión que aplicaba a las reses que compraba en el mercado. El primer corte es el más difícil, escribió. Después de eso, es solo técnica. Lucía pesaba 42 kilogramos. Rendimiento aproximado, 28 kilogramos de carne utilizable. Los otros 3 cuadernos seguían el mismo patrón macabro. Rosa, en 1958. Catalina, en 1963. Mercedes, en 1969. Cada una procesada al alcanzar cierta edad. Cada muerte justificada en la mente enferma de don Isaías como una necesidad económica. Pero las anotaciones también revelaban algo más oscuro. Con el paso de los años, el tono de las entradas cambiaba. Lo que había comenzado como una racionalización desesperada se transformaba gradualmente en algo que rayaba en la satisfacción. La carne de Mercedes es más tierna que la de sus hermanas, escribió en abril de 1969. Los clientes han notado la mejora en calidad. Las ventas aumentaron un 15% este mes. El análisis forense de la carne confiscada confirmó la identidad de al menos 3 de las víctimas a través de ADN mitocondrial: Lucía, Rosa y Catalina. La carne más reciente, aquella que había disparado la investigación, correspondía a una 5ª víctima que don Isaías no había mencionado en sus cuadernos. Los investigadores la identificaron eventualmente como Patricia Soledad Ríos, una mujer de 24 años que había sido reportada desaparecida 2 meses antes. Había sido empleada de limpieza en el edificio donde don Isaías vivía. Según las anotaciones más recientes encontradas en un cuaderno nuevo, el carnicero había necesitado reponer el inventario, después de que una de sus cámaras frigoríficas se descompusiera en junio, arruinando parte de su mercancía especial. La exhumación del cuerpo de Dolores Cortázar reveló que su muerte tampoco había sido natural. El análisis de los huesos mostró fracturas consistentes con estrangulamiento. Don Isaías había matado a su esposa en 1953, aparentemente después de que ella descubriera sus planes. El certificado de defunción que indicaba neumonía había sido falsificado con la complicidad de un médico del barrio, que había muerto en 1967, llevándose ese secreto a la tumba. El juicio de Isaías Fermín Cortázar comenzó en marzo de 1980 y duró 6 semanas. El caso atrajo atención internacional, con periodistas de Europa y Estados Unidos cubriendo cada día de las audiencias.
Don Isaías se declaró culpable de todos los cargos: 5 asesinatos en primer grado, profanación de cadáveres, falsificación de documentos oficiales y venta de carne no apta para consumo humano. Su abogado defensor intentó argumentar que sufría de una enfermedad mental severa, pero los psiquiatras que lo evaluaron concluyeron que era plenamente consciente de sus acciones y capaz de distinguir entre el bien y el mal. Durante el juicio, Vargas testificó sobre la investigación. Elena Mendizábal explicó los análisis de ADN a un jurado horrorizado. Decenas de clientes antiguos de La Primavera tuvieron que someterse a evaluaciones psicológicas después de enterarse de lo que habían estado consumiendo durante años. Muchos nunca se recuperaron completamente del trauma. La sentencia fue inevitable: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Don Isaías escuchó el veredicto sin emoción visible. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de ser llevado a prisión, el carnicero se puso de pie y pronunció sus únicas palabras públicas durante todo el proceso: hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Mis hijas me entendieron. Ellas siempre fueron buenas niñas. Nunca me faltaron. Isaías Fermín Cortázar fue trasladado a la unidad penitenciaria número 1 de Caseros, donde pasaría el resto de su vida. Los guardias informaron que mantenía una rutina estricta, pasando la mayor parte de su tiempo leyendo y negándose a hablar con otros presos. Rechazó todas las solicitudes de entrevistas de periodistas y psicólogos. En 1987, 8 años después de su arresto, fue encontrado muerto en su celda. Tenía 76 años. La autopsia determinó que había muerto de un infarto masivo. Junto a su cuerpo, los guardias encontraron un pedazo de papel con una sola frase escrita: espero que mis niñas me hayan perdonado. La carnicería, La Primavera, fue demolida en 1981. El terreno quedó vacío durante años porque nadie quería construir allí. Los vecinos del barrio San Martín evitaban pasar por esa esquina, especialmente de noche. Decían que podían escuchar sonidos que venían de donde había estado el sótano, a pesar de que el edificio ya no existía. Un raspado metálico, como de cuchillos siendo afilados, y a veces, muy débilmente, lo que sonaba como llanto de niñas. En 1992, un desarrollador inmobiliario compró el terreno y construyó un edificio de departamentos de 4 pisos. Los primeros inquilinos se mudaron con entusiasmo, atraídos por los precios bajos, pero ninguno permaneció más de 6 meses. Todos reportaban las mismas experiencias: pesadillas recurrentes sobre estar atrapados en habitaciones blancas con azulejos, el olor a carne en descomposición que aparecía sin fuente aparente, sombras que se movían en los pasillos durante la noche con forma humana, pero movimientos extraños, como marionetas manipuladas por hilos invisibles. Para 1995, el edificio estaba completamente abandonado. Permanece así hasta el día de hoy, un monumento involuntario a los horrores que ocurrieron en ese lugar. La ciudad de Buenos Aires lo declaró Patrimonio Histórico en el año 2003, no para preservarlo, sino para asegurar que nunca sea demolido y que el terreno nunca vuelva a ser utilizado. Es un recordatorio, dijeron las autoridades, de los horrores que pueden esconderse detrás de las fachadas más ordinarias. Carlos Héctor Vargas se retiró del Departamento de Inspección Sanitaria en 1986. Nunca habló públicamente sobre el caso después del juicio, a pesar de las múltiples ofertas de editoriales que querían publicar su historia. Murió en el año 2009, a los 82 años, en su casa de Villa Crespo. En su testamento, dejó una carta sellada que solo debía abrirse después de su muerte. La carta, ahora archivada en los registros municipales de Buenos Aires, contiene un solo párrafo: he pasado los últimos 30 años tratando de olvidar lo que vi en el sótano de Don Isaías, no los cuerpos, no la carne, sino sus cuadernos, porque en las últimas páginas, las que nunca se presentaron como evidencia en el juicio porque el fiscal consideró que no eran relevantes, había algo más. Don Isaías había comenzado un 5º cuaderno. Estaba prácticamente vacío, con solo 3 páginas escritas, pero esas páginas describían a otra niña, una que visitaba la carnicería con su abuela cada viernes, una niña de 7 años con cabello castaño y ojos verdes que don Isaías había estado observando durante meses. En la última entrada, fechada 3 días antes de su arresto, escribió: la pequeña Ana me recuerda a Lucía cuando tenía esa edad. Tiene esa misma bondad en los ojos. Sería perfecta. Solo necesito encontrar el momento adecuado. Lo arrestamos justo a tiempo, pero me aterra pensar en cuántos momentos adecuados no logramos detener antes de que fuera demasiado tarde. En 2018, casi 40 años después del arresto de don Isaías, la Policía Federal de Buenos Aires recibió una llamada anónima. Una voz masculina, vieja y temblorosa, informó sobre una carnicería en el barrio de Flores que vendía carne con un sabor diferente. La investigación subsiguiente no encontró nada irregular,
pero el inspector a cargo del caso notó algo en el registro de propiedad del local. El dueño actual, un hombre de 45 años llamado Marcos Cortázar, había declarado en sus documentos de habilitación comercial que era sobrino de Isaías Fermín Cortázar. Había aprendido el oficio, según dijo, visitando a su tío en la prisión de Caseros durante los años 80, antes de que el viejo muriera. El local sigue operando. Los vecinos dicen que tiene la mejor carne del barrio, y nadie ha pensado en revisar si el sótano de esa carnicería tiene azulejos blancos en las paredes,